Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Vacunas en el niño con VIH. Es un tema que es interesante porque el niño con VIH, además de tener VIH, es un niño que necesita un manejo pediátrico, necesita crecimiento y desarrollo, no funciona esto. Un saludo de mi hospital, el Hospital Universitario del Valle, y un saludo de la Clínica de VIH Pediátrico en Cali, en nuestro centro de investigación en la ciudad de Cali. Muy bien, conversemos sobre VIH, conversemos sobre los datos que tenemos de VIH para el 2017. Vemos que para el 2010 en adultos habían 33.200.000 personas para el 2010 en adultos, y para el 2017 datos hablan de 36.700.000. Hay más personas en el 2017 que en el 2010 con VIH. ¿Eso qué nos dice? Que estamos perdiendo el año, que hay más gente enferma. Lo que nos está diciendo es que hay más acceso a los medicamentos, que hay medicamentos mejores que prolongan la vida del paciente. De manera que la situación no está mal. Y en el área pediátrica vemos que para el 2010 existían 2.600.000 personas. Para el 2016 hay 2.100.000 personas. Hay menos niños con VIH en el 2016 que en el 2010. ¿Esto a qué se debe? Se debe, entre otras cosas, a esto, a la terapia, el protocolo 076, que muchos de ustedes conocen. El protocolo 076 marcó un antes y un después en el VIH. El protocolo 076 marcó un antes y un después porque nos dio las armas y los instrumentos para disminuir la transmisión materno-fetal de VIH. Este protocolo nos dice que si nosotros hacemos un buen control prenatal, si el médico que hace control prenatal le da consejería a la madre sobre la bondad que tiene el hacerse una prueba de ELISA en cualquier momento de su embarazo, y si esa prueba de ELISA sale positiva, la madre debe recibir una terapia antirretroviral igual que la persona que no esté en embarazo. O sea, si la madre tiene un diagnóstico temprano, puede tener una intervención terapéutica temprana, y esta señora va a seguir siendo vigilada tempranamente o muy seguido con cargas virales, y una última carga viral nos va a decidir cuál va a ser la modalidad del parto. Dependiendo del número de copias que tenga en ese momento, nos va a decidir cuál es la modalidad de parto, si esta señora va a parto vaginal o va a cesárea. Y una vez que el niño nazca, vamos a tener una profilaxis recién nacido y un mantenimiento de la salud materna. Si seguimos todos estos pasos, como está descrito, es muy probable que la transmisión pase muy por debajo del 1%, muy por debajo del 1%. Si usted tiene en los países en vías de desarrollo una madre sin tratamiento, sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de vigilancia, la posibilidad de que adquiera una infección el niño es mayor del 30%. Es mayor del 30%, de manera que si yo le hablo de que con esta intervención podemos estar por debajo del 1%, ¿estamos hablando de sueños? No, estamos hablando de realidades. Estamos hablando de realidades porque ya se logró. Ya lo logró Cuba. En el año 2015, Cuba fue el primer país en el mundo en declararse como libre de la transmisión materno-fetal de VIH. Estemos o no estemos de acuerdo con las políticas económicas o con las políticas en general de Cuba, nos tenemos que quitar el sombrero en lo que tiene que ver con salud, en lo que tiene que ver con esto. El 95% de las mujeres conocen su estado serológico, el 95% de las mujeres positivas tienen tratamiento.
Eso es muy interesante y eso lo lograron en el año 2015. En el año 2016 aparece otros países y aparece Tailandia como el primer país de Asia en ser declarado libre de transmisión materno-fetal. Y ahí en el 2017 aparecen una serie de países que están en cola, están pidiendo pista, quieren que los examinen porque, se nos fue esto para otro lado. No, estamos bien, así estamos bien, así estamos. Están una serie de países que están pidiendo que ellos también quieren ser involucrados en la lista de los países libres de la transmisión materno-fetal. Hablemos de vacunas, y hay una frase del doctor Plotkin que a mí me parece muy interesante, donde dice que con la excepción del agua potable, ninguna otra modalidad, ni siquiera los antibióticos, han tenido un efecto tan importante en la disminución de la morbimortalidad en la población mundial como ha sido las vacunas. Y esto que viene, ustedes piensan que es una herejía, dice, Dios creó a los hombres semejantes, su codicia los hizo diferentes, pero la vacuna los hará de nuevo iguales. Eso pensamos los que nos gustan las vacunas, pero si ustedes creen que es mentira, miren esto. En el año 1998, antes de que existiera la vacuna Prevenar 7 del laboratorio Pfizer, la diferencia entre blancos y no blancos en los Estados Unidos con infecciones invasivas por neumococo era muy marcada. Miren ustedes la diferencia. Aquí aparece la vacuna de 7 serotipos y miren cómo se ha angostado esa diferencia. De manera que la vacuna los hará de nuevo iguales. Pero para eso tenemos que vacunar. Tenemos que vacunar, aquí tenemos como en los países que llevan estadísticas, las vacunas han tenido una intervención importantísima en disminuir las enfermedades inmunoprevenibles, pero hay que vacunar. Esos son datos de los Estados Unidos y Estados Unidos tiene una historia muy interesante que parte de un médico inglés, el doctor Andrew Wakefield. Este señor es un cirujano inglés, él trabajaba con esta vacuna sarampión, paperación, oveola, y él dijo que esa vacuna era mala, que esa vacuna producía autismo, que esa vacuna producía enfermedad inflamatoria intestinal crónica, y fue tan importante lo que él dijo, con tanta fuerza, que fue publicada por una de las revistas de mayor impacto mundial, como el Lancet. De manera que esto tuvo una repercusión mundial, y la gente obviamente dejó de vacunar, pero el señor Wakefield se encontró con este periodista. Este periodista, Brian Deer, estuvo en todos los hospitales donde este señor había publicado, revisó todos los expedientes, todas las historias clínicas y, oh sorpresa, se encontró que todo era mentira. Todo lo que el doctor había publicado era mentira. ¿Y eso qué ocasionó? Eso ocasionó que fuera investigado por el Consejo General de Médicos, y lo que nunca había sucedido, Lancet pidió disculpas y retiró el artículo, y este Consejo General de Médicos lo declaró culpable de actuar en forma deshonesta e irresponsable. Pero el mal estaba hecho, el mal quedó hecho, y hay gente que siguió luchando por Wakefield. Y siguió y sembró la duda, y en los Estados Unidos en este momento tenemos casos de sarampión, porque los padres no quieren vacunar a sus niños porque piensan que el sarampión da autismo o que la vacuna MMR está directamente relacionada con autismo. ¿Y qué pasa con América en general? Esos son datos del año 2016, donde dicen América, primera región del mundo libre de sarampión. Interesante eso. Qué interesante eso, estamos hablando del 2016, ¿y qué pasa con el 2018? Tenemos sarampión en todas partes. Tenemos sarampión que viene probablemente, Venezuela tiene 159 casos, bueno, tenía en marzo, y ahora tiene muchos más, Colombia tiene 22 casos en este momento, de todos ellos son casos importados.
Además, los países en desarrollo tienen más problemas para cumplir sus vacunaciones. Una de ellas es el pobre acceso a los servicios de salud, el déficit en el envío de vacunas, especialmente lo que tiene que ver con la cadena de frío. Tenemos, esto es un dato de Osana Lagos, donde nos dice que la cobertura de vacunación cae hasta en un 20% entre la primera y la tercera dosis en nuestros países, y eso explica algo que es muy triste, que para el 2015 37 millones de niños no estaban inmunizados, la gran mayoría de ellos estaban en el África y en el Asia. De manera que ahora sí vamos a hablar 2 o 3 cositas sobre las vacunas en el niño con VIH. Las vacunas con el niño con VIH tienen más preguntas que respuestas. Y yo quiero como unos mensajes para llevar a casa. Este es un mensaje para llevar a casa. Las vacunas inactivadas, las vacunas muertas, pueden ser aplicadas en cualquier momento. Usted las aplica de acuerdo a un programa previo que está institucionalizado. No tiene ninguna dificultad. Y las vacunas vivas, las vacunas atenuadas, pueden ser aplicadas de acuerdo al estado o no de inmunodepresión que tenga su sujeto. Y ese estado o no de inmunodepresión es el que le va a decir si el paciente va a contestar bien o no va a contestar bien ante la presencia de esas vacunas. Pero no se olviden que los virus salvajes son mucho más graves que los virus vacunales. Por tal motivo, usted debe vacunar al paciente con VIH. Otro de los puntos importantes es que después de la aplicación de las vacunas inactivadas, esto es demasiado sensible. Después de las vacunas inactivadas, se alcanza una concentración de anticuerpos muy importante, pero esa concentración de anticuerpos cae en una forma temprana, probablemente debido a que hay una disminución en la vida media de las células plasmáticas y hay alteración funcionales de los linfocitos B. Por tal motivo, es muy importante que nosotros vacunemos, pero es muy importante que tomemos un control después de la vacunación. Porque nosotros le decimos a la madre, a la señora madre de un niño con VIH, y le preguntamos, ¿el niño está vacunado? Sí está vacunado. Y nos muestra el carnet, ¿pero está protegido? Esa es la pregunta. El niño está vacunado, pero no sabemos si está protegido. Por tal motivo, nosotros deberíamos estar muy pendientes del estado serológico de los niños. Y el último consejo sobre vacunación nos dice que el niño debe tener unos niveles, debemos conocer los niveles, ojo, qué cosa tan... Debemos conocer el estado serológico más o menos un año después de la vacunación. Si nosotros terminamos la vacunación a los 5 años, a los 6 años queríamos conocer el estado serológico, porque es importante que si no lo conocemos, no podemos saber si el niño está protegido. Estos son los datos que conocemos, y yo les decía, hay más preguntas que respuestas, porque estos son datos del niño sano, y no conocemos si esos datos se pueden extrapolar al niño con VIH. Y sobre todo al niño con VIH si está inmunodeprimido. En nuestro centro, hace un tiempo largo, quisimos hacer un estudio para ver cómo estaban muchos de nuestros niños que estaban acudiendo a nuestra clínica, niños que estaban bien, niños que la mayoría de ellos estaban con su carga viral indetectable y que nos mostraron su carnet de vacunación. Entonces queríamos ver cómo estaban estos chiquitos para hepatitis B, para sarampión y para polio. El 43% tenían niveles subóptimos, el 49% tenían niveles subóptimos para sarampión y para polio también. De tal manera que el mensaje que yo les quiero dejar es que los que manejan niños con VIH aquí en el auditorio, no se confíen con que el niño esté vacunado. Idealmente, una vez que termine su vacunación, después de los 5 años, al 6º año, o después de los 10 años, si logran vacunarlo con vacunas acelular de pertussis, tómenle niveles para saber si ese niño está protegido. Pienso que es una buena política.
Y las vacunas en el niño con VIH dependen de muchos factores. Dependen de la carga viral, del compromiso, del tratamiento, de la edad. BCG. No queremos vacunar con BCG. Digamos que la vacuna con BCG tiene dos escenarios. El paciente lo puede seguir o no lo puede seguir. Si el paciente lo puede seguir, si es un niño hijo de una madre con VIH, usted no sabe si tiene VIH, no lo vacune si lo puede seguir. Cuando usted tenga la carga viral y le diga que la carga viral es indetectable, lo vacuna. No vacune niños con BCG si tienen VIH, porque si tienen VIH va a tener algún problema con una tuberculosis diseminada. No con una BCGitis, no con una BCGitis, con una BCG, con una enfermedad tuberculosis diseminada, de manera que esto es lo que queremos. La vacuna con el niño expuesto queremos colocársela cuando descarte la infección. Hepatitis B es la otra vacuna que sigue. Esa vacuna que tenemos que entender, en el niño con VIH la posibilidad de que se convierta en un portador crónico es muy importante. En esta vacuna con hepatitis B es muy importante tomar los niveles protectores después de que termina la vacunación, porque frecuentemente no alcanzan niveles protectores. Y lo interesante es que responden bien a la vacunación. Muchas veces se tiene que volver a vacunar. Esto es lo que menciona aquí. Después de la primera vacunación, tras la vacunación, ya comenzó a sonar, pero está mal, está a los 8 minutos. Difteria, tétanos y tosferina, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 18 meses y 5 años. Y si tienen ustedes acceso a la vacuna acelular de pertussis a los 10 años. Esas son las indicaciones de esta vacuna que debe quedar dentro del plan de vacunación de un niño con VIH. Y interesante, si hay un contacto con tétanos, debe tener la inmunoglobulina antitetánica. Polio oral, gracias a Dios. Yo les digo algo, el sistema de vacunación del país colombiano es de los buenos sistemas de vacunación de América Latina. Afortunadamente ya tenemos la primera dosis de polio intramuscular, pero el niño con VIH no debe tener ninguna de las vacunas con polio oral, porque hay dos peligros, o hace una infección, o hace un polio asociado a la vacuna, o hace un polio circulante y los convivientes van a tener problemas con polio. De manera que no queremos utilizar la vacuna de polio oral. Y hay otra vacuna que me gusta mucho, que es la vacuna contra Haemophilus influenza. Los gérmenes capsulados necesitan ser opsonizados para poder ser fagocitados. La opsonización se lleva a cabo en el vaso. Estos pacientes frecuentemente tienen una asplenia funcional, de manera que la posibilidad de que un paciente inmunodeficiente nos haga una sepsis severa por Haemophilus influenza del grupo B es muy importante, de tal manera que somos muy insistentes en la vacunación con Haemophilus influenza. Ahí Colombia tiene un problema. Ahí Colombia tiene un problema porque no estamos colocando esfuerzo contra Haemophilus influenza, que la deberíamos colocar, porque todos los gérmenes capsulados necesitan vacuna de esfuerzo. No la estamos colocando, pero yo creo que es cuestión de tiempo de colocarlo. Y eso es lo bueno. Esta vacuna, esto anda solo, Dios mío. Esta vacuna en los pacientes con esfuerzo contesta igual que en el paciente inmunodeprimido. Rotavirus es una vacuna de virus vivo, ha sido y es uno de los principales agentes etiológicos de los cuadros gastroentéricos. Y se debe aplicar en los pacientes inmunodeficientes. La Academia Americana de Pediatría dice que se puede aplicar, pero como es una vacuna de virus vivo, queremos aplicarla dependiendo del estado de inmunocompromiso.
Neumococo es el que nos da muchos problemas, nos produce neumonía, nos produce meningitis, nos produce sepsis, nos produce osteomielitis. Hay una disminución de la capacidad opsónica de neumococo medidos por inmunoglobulina G, ya se conoce eso. Por eso el paciente con neumococo, el paciente con VIH tiene mayor tendencia a tener infecciones por neumococo. Miren, este es un estudio africano. Aquí ven el paciente sin VIH, aquí ven el paciente con VIH, hace 1 o 2 infecciones por año por 100.000, 1 o 2 infecciones por 100.000 y aquí hace 100 infecciones por 100.000. Estoy hablando de países africanos y la incidencia de neumococo en los países africanos. Pero no solamente en los países africanos, este es un estudio inglés donde se dice que hay 16 veces más posibilidades de sufrir un ingreso por una enfermedad neumocóxica invasiva que aumenta más de 180 veces si se utilizaba sin terapia antirretroviral. ¿Cómo funcionan las vacunas? La actividad opsonofagocítica y la actividad de ELISA en pacientes con la vacuna de 10 serotipos, que es la vacuna que estamos empleando, es bueno. Para los 10 serotipos que estamos empleando en Colombia, funciona muy bien. ¿Y qué pasa con la vacuna de 13? Con la vacuna de 13 funciona también muy bien en cada uno de los serotipos que están incluidos en la vacuna. De tal manera que la vacuna, ya sea de 10 o sea de 13 serotipos, está indicada sin ningún problema en los pacientes con VIH. ¿Cómo debemos colocar la vacuna contra neumococo? Una vez que termina, si termina con la vacuna de 13, es un niño mayorcito, esperamos 8 semanas y le colocamos la vacuna de 23 polisacáridos. Ese es el esquema que queremos hacer, que se puede colocar una sola vez más 5 años después. Influenza es una vacuna que está absolutamente recomendada para los niños y para los convivientes. Todas las personas que conviven en un domicilio deben ser vacunadas frente a la gripa. Sarampión, paperas y rubéola son vacunas de virus vivos y que tienen muchísimos problemas. La mortalidad atribuida a sarampión en los niños varía hasta el 70%. El sarampión, paperas y rubéola se deben colocar dependiendo del estado inmune. Si tiene más del 25% de CD4, debemos colocar sarampión, paperas y rubéola. A pesar de que son virus vivos y que académicamente se dice que el virus vivo no debe ser aplicado en pacientes inmunodeficientes, pero el virus salvaje es mucho más fuerte que el virus vacunal. Así que la sugerencia es que vacunemos contra sarampión, paperas y rubéola a nuestros pacientes. Varicela es lo mismo, es otra vacuna de parte componente, pero no queremos o no se acepta hasta este momento el uso de MMRV, sarampión, papera, rubéola y varicela. Esa todavía no hay estudios suficientes y por ese motivo no se está aceptando. Si el niño VIH con vacuna contra varicela tiene un contacto con un paciente con la enfermedad y está inmunocomprometido, debe recibir inmunoglobulina antivaricela. O una alternativa es la inmunoglobulina endovenosa, 400 miligramos por kilo, administrada en los 10 días posteriores a la exposición. Fiebre amarilla, Cochrane, nos dice que sí, que la debemos colocar. Una vacuna que le tenemos un poquito de miedo, no la utilizamos mucho, epidemiológicamente queremos ver dónde estamos, pero es una vacuna que se puede aplicar y que se debe aplicar. Y por último, la vacuna de papiloma, que es mañana vamos a tener un conversatorio sobre vacuna de papiloma. Pienso que ha sido perseguida, satanizada por la prensa, pero es una vacuna que se debe aplicar, que ha soportado todos los embates en contra de ella, pero que se debe aplicar y que hay muchas millones de dosis y no se ha probado que tenga efectos adversos. Y por último, quería terminar con las conclusiones. La vacunación es fundamental. La vacunación depende del cuento de CD4. La vacuna MMR se podrá aplicar si no existe inmunosupresión.
no queremos aplicar BCG hasta que tengamos la conclusión final y no queremos vacunar con vacuna antipolio. Y por último es esto, la invitación a todos ustedes para Cartagena, agosto del 2019, vamos a hacer un congreso de SLIPE, que es la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, y ASIN, que es la Sociedad Colombiana de Infectología. En agosto del 2019 los esperamos. Muchas gracias.